Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio en esta tarde. Vamos a tomar un tiempo para orar antes de comenzar. Denme un momentito. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a empezar orando por las peticiones que hay en medio del pueblo. Hay peticiones, hay hermanos que han puesto sus peticiones por salud. Y así que acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más, Señor, tú eres fiel, tú eres grande, porque nos permites, nos das la fuerza, nos das la salud para poder una vez más abrir tu palabra, escudriñarla, estudiar y poder seguir aprendiendo más de ella. Señor, te pedimos por aquellos que están tal vez en enfermedad o, Padre, pasando algún quebranto de salud. Señor, te pedimos por la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Angie Flores, Levi Cepeda, Omar Baires, Señor Edgar Donado, Blanca González. Padre, por favor, pon tu mano de salud sobre sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano de salud, que tú puedas tomar el control, Señor, de sus cuerpos. Señor, de esa enfermedad o del padecimiento y que pongas tu mano de sanidad. Padre, en el nombre de Jesús. Asimismo, por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Ingrid Vázquez, Jackie de Donado, por la familia Rodas Parada, por cada uno de ellos. Señor, tú conoces también la petición igual que de nuestra hermana Madaí Bonilla, Señor, que pide también esa petición especial. También, Señor, por la familia Hernández Flores, que tú le sigas dando guianza. Asimismo, te pedimos por la vida, Señor, de mis padres, la vida de Víctor Eduardo, de Esther María. Señor, que tú cubras sus vidas. Señor, te pido por cada uno de mis familiares, tíos, primos, sobrinos, etcétera, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que tú los bendigas a cada uno de ellos. Te pedimos por la vida de nuestro pastor general, que tú lo guardes, que tú lo cubras. Que, Señor, tú lo sigas bendiciendo, Señor, en todas las áreas que él necesite. Asimismo, pido por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Waldo Mendoza, Amílcar Varillas, Milagro de Bonilla, Alberto Picarielos, Alberto Campos. Bendice a cada uno de tus hijos, a cada uno de tus siervos y los ministerios, Señor, las responsabilidades que has puesto sobre sus hombros. Señor, te pedimos por la vida del pastor Don, su esposa y la congregación, que tú le sigas dando fuerza, aliento, salud. Padre, gracias, 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 porque hasta el día de hoy tú eres, has sido y serás bueno. Padre, te pedimos por el estudio en esta noche que abras nuestro entendimiento. Señor, te pido porque en cada uno de nosotros hay un deseo por aprender más de tu palabra. Padre, que cada vez que abramos tu palabra podamos entender, se nos pueda quedar en nuestros corazones y hacer la vida. Amén y amén. Bueno, este día vamos a continuar estudiando, viendo el libro de Oseas. Así que quiero que me acompañe a Oseas 2. Nos quedamos en el versículo 4, veríamos el versículo 4. Y hoy vamos a ver Oseas 2 del 5 en adelante. Yo espero poder terminar este día todo el libro de Oseas, perdón, los capítulos 2 y 3. Amén. Espero que nos dé el tiempo para poder hacerlo. Así que acompáñeme a Oseas 2.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Bueno, dice Oseas 2, vamos a leer del 5 al 9 ahorita para avanzar. Y de ahí vamos leyendo cada uno. Dice, estamos hablando de Oseas, que el Señor manda y dice que vaya y tome a una mujer dada a la fornicación. En otras, en algunas versiones dice que vaya y tome a una mujer prostituta. ¿Ok? Y vimos, ¿verdad? Ya repasamos dos veces, según algunas interpretaciones de eso. Pero se cree que Gomer era una mujer que como en ese tiempo Israel adoraba mucho a Baal, puede ser que se había prostituido como un forma de vida, pero también era una manera para volverse fértil según estas costumbres paganas, imagínense. Y entonces Oseas le dice el Señor, ve y toma, ¿cómo se llama esta mujer? Y tiene 3 hijos. Entonces ahora, el martes pasado vimos la tragedia de la infidelidad, todas las cosas que trae, pero hoy vamos a ver el juicio a la infidelidad. Dice versículo 5, porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y agua. Permítame que tengo un problema con el sonido. Gloria a Dios. Hoy sí, hoy sí. Es que se oía un eco y me estaba dando mucho problema y así va a pasar toda la enseñanza, ¿verdad? Amén. Entonces, volvemos otra vez al 5. Dice, porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y oro que ofrecían a Baal. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para que cubrir su desnudez. Amén. Entonces, recuerde que este es un mensaje del Señor a la nación de Israel para decirles que esto era una muestra de cómo era Israel con el Señor. Cuando ya no tenían, cuando ya no había de dónde sacar, entonces decían, me voy a volver allá donde mi marido, ¿verdad? ¿Cuántas veces el creyente va, hace pedazos y todo, y cuando no tiene, regresa a la iglesia, regresa a buscar del Señor porque ahora se siente necesitado? Y muchas veces el Señor le vuelve a dar y se vuelve a ir. Entonces, de los versículos 5 al 7, forman la primera acusación y sentencia de una serie de 3 que crecen en profundidad. Cada vez va creciendo. La acusación usa las palabras exactas de la esposa, mostrando su culpa sin ninguna duda. Ahora, el adulterio es innegable. ¿Por qué? Porque en el versículo 5:6, en el versículo, perdón, 5c, la parte C, dice, iré tras mis amantes que me dan pan y agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Entonces ella cree que las necesidades de la vida las suplen los amantes, es decir, Baales. Agua y pan constituyen lo básico de la comida y los materiales básicos de ropa son lana, que es un producto pastoral, ¿verdad? Y el lino, un producto agrícola. ¿Qué más menciona? El aceite.
era una necesidad. El aceite de olivo se usaba para combustible y también como medicamento, lubricante y elemento básico en la preparación de cosméticos y comida, y aún para ofrendas. El aceite como figura, ¿verdad?, de la unción del Espíritu sobre nuestra vida. Ahora, solo su bebida, el vino, es un lujo que se emplea en los cultos de fertilidad de Baal. Por eso Israel es culpable de adorar a otros dioses. Mire todo esto lo que se va haciendo, ¿verdad? Ahora, es increíble cómo muchas cosas se mantienen hasta el día de hoy. Y mire, en algunos casos es ignorancia y en otros es, no sé si ocupar la palabra insensatez o deslealtad al Señor, porque conociendo y sabiendo que algunas cosas vienen desde esto, celebraciones desde esto que hemos mezclado en la iglesia, es bien complicado, ¿verdad? Entonces, recuerde, es cierto, aquí se está juzgando a una mujer que representa a Israel, que representa al creyente, que ahora nos representa a nosotros cuando nosotros hemos adulterado nuestra vida espiritual, yendo por otros que puedan satisfacer nuestras necesidades y hemos dejado a un Dios. Entonces, la sentencia está de acuerdo con el crimen de la esposa, es decir, es justa. Se puede oír que es muy dura, pero es justa. Ella será confinada, su movimiento restringido por espinos y un cerco hecho de piedras y espinos, porque dice el 6, por tanto he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con setos y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Entonces, si ella persigue determinadamente a sus amantes, si busca de ellos su nutrición, sostén y placer, encontrará solo frustración y desilusión. Cuando usted y yo buscamos en los medios naturales satisfacer nuestras necesidades y dejamos a Dios a un lado, vamos a encontrar frustración y desilusión. Entonces, este castigo, el que hemos leído en el versículo 3, en el 7, ¿verdad?, muestra claramente el propósito positivo del juicio de Dios aquí. Los buscará y no los hallará. Seguirá a sus amantes. Se irá tras algo que creyó que le iba a beneficiar. Otra vez el profeta cita directamente a la esposa para mostrar que el cambio será su voluntad. Volveré. ¿Por qué iba a volver cuando ya no encontrara nada? Cuando sus amantes la habían ya olvidado. Porque quería comer, tenía necesidad. Volver, shub, significa también arrepentirse y convertirse. Entonces el fin de esta causa será positivo. ¿Por qué? El amor del Señor triunfará, pero el confinamiento de Israel es un paso necesario para su victoria. Y que haya dos acusaciones más no significa que la conversión sea falsa. Pero hasta, miren hermanos, es bien difícil creer, ¿verdad? Pero qué misericordia de Dios que cuando nosotros nos hemos equivocado y regresamos, el Señor, ¿cómo se llama?, nos vuelve a abrir las puertas, no nos ha desechado, esa es la misericordia de Dios. Entonces, al contrario, estas sirven para recalcar que la condición de Israel es muy grave y solamente una determinada acción de Dios puede vencerla. Oiga lo que dice, dice el 8. Y ella no reconoció que yo le daba
el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Me parece muy fuerte este versículo. Y ella no reconoció que yo le daba trigo, vino y aceite y que le multipliqué. Oiga, multiplicó plata y oro. ¿Y a quién se le ofreció? A Baal. Entonces la acusación del versículo 8, entonces, no es de un crimen subsiguiente por parte de Israel, sino que es una representación del adulterio espiritual de la esposa. Y aquí estamos viendo la necedad de Israel. ¿Por qué? Porque debes saber que es el Señor quien provee todas las bendiciones agrícolas, porque sus tradiciones preservan este conocimiento. Deuteronomio 7:13. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Entonces vemos aquí que el Señor es el que nos bendice y es triste cuando nosotros nos olvidamos de eso. Y lo que el Señor nos ha dado, mire, y muchas veces, déjeme ocupar esta palabra, muchas veces nos vamos al mundo y para irnos al mundo ocupamos lo que el Señor nos ha dado. Si no, el ejemplo es el hijo pródigo, que desperdició lo que el padre le había dado y lo desperdició con mujeres, emborrachándose, tomando. Sin embargo, una esposa insensata no lo reconoce. Sin embargo, un pueblo insensato no reconoce eso. Aún peor, usa lo que el Señor le provee para adorar a Baal. Usamos lo que Dios nos provee para ir detrás del mundo. No, porque mire, probablemente usted puede decir, no hermano, yo ahora no hay un Baal al que yo vaya y adore. Yo ya no me, oiga, yo ya no me ya no me arrodillo ante un ídolo. Sí, es cierto, pero muchas veces gastamos lo que Dios nos ha dado en cumplir los deseos de nuestra alma y los deseos de nuestra alma nos llevan al pecado. Y fíjese que hablando de este texto, más allá de la necedad de la esposa, hay una traducción que podría entenderse de esta manera, pero ella no sabe que era yo quien le daba el grano, el fruto de la viña y el aceite de olivo, que le suplía con abundancia de plata y le proveía con oro, no Baal. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que nuestro esfuerzo, la suerte, mis capacidades son las que me dan lo que yo tengo ahora? ¿Y si el Señor nos quitara la salud? ¿Y si el Señor nos enfermara? ¿Y si mañana el Señor nos mandara un dolor de espalda que no nos podemos levantar? ¿Qué pasaría? Ah, allí sí, ¿verdad? Vengo yo y saco dinero y le pago a un médico para que me inyecte, para que haga otras cosas, pero no funciona nada. ¿Qué haría? Ah, ahí sí, mire hermano, por favor, ore por mí. O llamaríamos al pastor o algún pastor, mire, venga, ore por mí porque estoy mal, porque no sé qué. Sí, pero hemos vivido una vida como hemos querido, nos hemos congregado como hemos querido. Y déjeme decirle algo, llegamos al punto de que lo que a Dios le pertenece, quiera usted creerlo o no quiere usted creerlo, bueno, no es mi problema, es el suyo. Pero lo que a Dios le pertenece lo hemos usado para ir y gastar en cosas que no deberíamos. Le estoy hablando del diezmo, sí, es del Señor. Es voluntario, va, sí, está bien. Pero si eso es del Señor y voy yo y me lo gasto, no es que me lo gasté en mi familia, no, discúlpeme.
no puede tocar lo que es de Dios. Ofrenda, no puedo tocar lo que es de Dios. Pero eso es lo material y nuestra vida espiritual. Y el tiempo del Señor. Hay gente que le basta congregarse un domingo al mes. Y ya estuvo. Suficiente. Creen que hasta Dios le debe a ellos. Pero cuando viene la necesidad, cuando viene la enfermedad, cuando vienen los problemas, ¿a quién nos volvemos? Volvemos a la iglesia. Y queremos que el pastor nos atienda ya. Es que para eso está. No, míreme a mí. ¿Cuál fue el pecado de Israel? No reconocer al Señor como la fuente de sus bendiciones y darle crédito a Baal por lo que Dios hace. ¿Cuál puede ser nuestro pecado? No reconocer que el Señor es la fuente de nuestras bendiciones y creer que es nuestra capacidad, nuestra inteligencia, que no le debemos nada a nadie. La sentencia otra vez está de acuerdo con el crimen. La necedad de la esposa será descubierta, porque fíjese ya avanzando un poco, oiga, dice el 8, ¿verdad? Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, o sea, 2:8, y el vino y el aceite, y que le multiplique la plata y el oro que ofrecía Nabal. Por tanto, yo volveré, oiga lo que está diciendo el Señor, y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Oiga. Oiga, y ahora descubriré yo su locura. Oiga lo que dice, delante de los ojos de sus amantes. Hermanos, muchas veces nosotros alejados del Señor cometemos locuras. La locura de la esposa es una inmodestia sexual que se muestra en los cultos de fertilidad. ¿Qué cosas no habrá hecho esta mujer? ¿Cómo no se habrá comportado? El esposo no proveerá lo necesario para la vida como es su deber. Vamos a Éxodo 21:10. Si tomare él para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. ¿Sí? Entonces, el esposo no proveerá lo necesario para la vida como es su deber, porque ella cree que toda bendición que recibe es la paga que le han dado mis amantes, o la paga que le han dado sus amantes. Sigamos. En el 2:11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Entonces ella creía que todo lo que había recibido era paga de los amantes. ¿Y qué dice el Señor atrás? Y ella no se dio cuenta, ella no reconoció que quien le proveía yo era todo. Entonces, todo lo que tiene importancia para Israel, las posesiones y las actividades religiosas, todo eso, ¿verdad? Se entienden bajo los aspectos del sincretismo del baalismo. Es decir, toda la importancia, todo lo importante para Israel, que era lo económico y lo religioso, se entienden bajo los aspectos de esa mezcla de adorar al Señor con el
Baal. Por causa de esta locura, todo tendrá que ser destruido para que la esposa entre en razón y pronuncie lo que decía en el versículo 7. Y volveré, ¿verdad? Donde mi marido. Ahora, la tercera acusación es la más simple y grave de todas. Dice, lo leímos hace un momento, se ha adornado. Déjeme ver. Lo leímos en el... En el... Ay, hermanos. ¿Dónde lo leímos? Ah, perdón. Ah, perdón, en el versículo 13, yo estaba buscando más arriba. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Ahora, la tercera acusación es la más simple y grave de todas. Se ha adornado con sus aretes y joyas, se ha ido tras sus amantes, pero se ha olvidado de mí. Eso es lo que decía la profecía del Señor. Ahora, lo que hace de esta acusación lo más grave no es el hecho de infidelidad o la terrible necedad, sino la destrucción del matrimonio. La esposa no solo le es infiel a su esposo, sino que también olvida que es casada. Olvidar al Señor es lo opuesto de conocer al Señor. Porque dice en la parte final del versículo 13, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Y se olvidaba de mí. Hermano, ¿cómo es posible que alguien se pueda olvidar del Señor después de todo lo que ha hecho por nosotros? Hermanos, estamos hablando de que es un paso a la apostasía, ¿verdad? Y el Señor todavía tuvo misericordia de ella, o de Israel, pues, y de nosotros. Porque entonces olvidarlo es no tener una relación personal con Él. Yo me olvido de alguien es porque rompí la relación. La acusación presentada en términos de la prostitución de una esposa es, una vez más, que el pueblo de Dios ha destruido el pacto y el Señor, como un esposo herido, muestra su dolor. Se ha olvidado de mí. Increíble, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos llegado a olvidar del Señor? Versículo 14. Versículo 14. Vamos a leer al 17. Pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su vida de la tierra de Egipto, de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Aquí en el 14 comienza la tercera sentencia. El texto hebreo se inicia con las mismas palabras que se traduce
por tanto, tanto en el 6 como en el 9. Estas palabras normalmente es usada por los profetas para anunciar la acción inminente de Dios después de una prueba de culpabilidad. Es decir, cuando ya se muestra que es culpable, viene este por tanto, que es la sentencia. Ahora, parece que la traducción oscurece la conexión que existe entre los versículos 13, 14 y 15 y con toda la serie de acusaciones y sentencias del versículo del 5 al 15, porque pareciera que se queda a un lado, ¿verdad? Porque los versículos 14 y 15 contienen otra respuesta del Señor a la culpa de Israel. La encontró culpable, pero pareciera que ahora le está premiando. Sin embargo, es una reacción sorprendente. ¿Por qué? El desierto es el lugar de esta sentencia. Nos recuerda el castigo previo que leímos allá en el versículo 3. No sea que yo la despoje y desnude, y la ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Amén. Eso es lo que dice el versículo 3, pero cuando usted leemos el versículo 14 y 15, pareciera que ahora la va a premiar. No obstante, esta acción de Dios es positiva en lugar de destructiva. El esposo va a seducir a su esposa para que vuelva allá y restablezca su matrimonio. Oiga, la expresión hablaré a su corazón es hablar amorosamente a una mujer. Amén. Es hablarle amorosamente a una mujer. En el desierto, Israel una vez más responderá. ¿Qué quiere decir? Que reaccionará positivamente. Amén. Eso está hablando, ¿verdad? ¿Qué más? La esposa aceptará una vez más a su marido y lo seguirá del desierto hacia las viñas de la tierra prometida. En este tiempo, el valle del disturbio, el sitio del crimen y castigo de Acán, que es en Jueces 7, se transformará en la entrada de esperanza e Israel experimentará de nuevo el amor de Dios, así como en los días del éxodo de Egipto. Amén. Ahora, volviendo otra vez a Oseas 2, del 16 al 23, dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-Ruama y de Lo-Ami. Tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Eso lo vimos en las enseñanzas anteriores. El resultado que Dios espera de este juicio se manifiesta entre estos versículos del 16 al 23. Esta sección se divide en dos partes que contienen la frase sucederá aquel día, en el 16a y en el 21. En el versículo 8 también es original de Oseas, ¿verdad? Pero viene de otra ocasión, bueno, dice en aquel tiempo. Las dos partes, como las tres acusaciones y sentencias, no son algún elemento distinto, sino que son dos expresiones del mismo evento. En este caso, es la nueva relación que Israel tendrá
con su Dios. Amén. Porque, ¿cómo se llama? En el 16 dice, en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Este versículo es uno de los más importantes del libro de Oseas. ¿Por qué razón? Porque, oiga, le está diciendo, me llamarás Ishi. Ya vamos a ver qué es esto. Y ahorita vamos a entrar. Amén. Me llamarás Ishi y no me llamarás Baali. Entonces, fíjese que el tiempo es el futuro escatológico. Y el esposo, Dios, está en el desierto con su esposa. ¿Cómo? Hablando a su corazón, el esposo dice a su esposa, me llamarás mi esposo y nunca más me llamarás Baal esposo. La importancia y autoridad de esta palabra se expresa por la frase dice Jehová. Amén. Dice Jehová. Entonces, esta expresión es una metáfora doble. Dios es esposo y Dios no es Baal esposo. En la Reina Valera hace el contraste de marido y de señor. Realmente las dos palabras significan esposo, pero son completamente sinónimos. El vocablo ish, que significa también hombre, expresa más la relación entre las dos personas del matrimonio. Oiga, para que usted pueda entender un poco más adelante, el vocablo hebreo ish, que también significa hombre, expresa más la relación entre las dos personas del matrimonio. La palabra hebrea Baal quiere decir esposo, pero también dueño. Hace hincapié en el concepto del esposo como el dueño legal de la esposa. Es como si Dios dijera a Israel, me llamarás amor mío y no me llamarás otra vez amo mío. Mire la diferencia. No sé si usted puede comprender. Es como si dijera Dios a Israel, me llamarás amor mío. Hay un amor, hay un respeto, hay una comunicación, son el uno para el otro. ¿O no es ese el mandato dentro del matrimonio para la pareja? Que se amen por igual, que se respeten. Pero en el de Baal es amo, donde Baal es el dueño legal, donde el que tiene la importancia era Baal y no la mujer, era Baal y no Israel. Estamos hablando de un esclavo. Entonces, el día de salvación para el pueblo de Dios será un tiempo cuando la relación personal con Dios tendrá más importancia que lo religioso, ya sea legalista o libertina, ¿verdad? Esa relación personal transformará a Israel, que tanto jamás pronunciará los nombres de sus amantes. ¿Quién? Los Baales, como dice en el 2:17 de Oseas. Pero quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Te vas a olvidar de te vas a olvidar de tu pasado, te vas a olvidar de lo que hiciste. Y al Señor le estaba diciendo, no me voy a recordar y te voy a amar tanto que te olvidarás. Esta vez la relación mostrará cada aspecto que le faltaba a Israel con el primer pacto. Los versículos 19 y 20, como leímos, presentan 6 de estas características. Leemos otra vez, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia.
y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Oiga, y te desposaré conmigo para siempre, en justicia, juicio, benignidad, misericordia, fidelidad. Y la primera, ¿verdad? Para siempre. 6. Y conocerás a Jehová. En primer lugar, será una relación permanente. Oiga, aunque para siempre no es el término técnico para la eternidad, lo que lo es en la práctica porque nombra el compromiso de un tiempo largo indefinido que durará sin cambio por toda la vida. De ahí la justicia y derecho del versículo 19 forman una unidad natural. Este pacto también demostrará lealtad, una afectuosa comprensión y provisión de las necesidades del Hijo por el Padre. Y finalmente el pacto se completará con fidelidad en el 20, ¿verdad? Que es una fidelidad verdadera, confiable y honesta. Con esta nueva relación entre Dios e Israel, el pueblo de Dios conocerá a Dios y tendrá una relación íntima e irrompible con Él. Eso es lo que está hablando allí. Ahora, del versículo 21 al 23 muestran otras consecuencias de la declaración del versículo 16. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra al trigo, al vino, al aceite y ellos responderán a Jezreel, etc. Y lo sembraré y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo-ruhama y diré Lo-ammi. Es decir, tú eres pueblo mío y él dirá Dios mío. Entonces, se repite la frase que indica que el tiempo es el futuro, es escatológico y sucederá en aquel día. Sin embargo, esta vez Israel no es esposa, sino que es la tierra, de un propietario, donde el Señor no es un Baal. Recuerde, ¿quién era Baal? El dios de la fertilidad. Y él aquí está hablando de que él va a hacer producir la tierra. Entonces, ¿cómo puede Oseas utilizar el lenguaje del baalismo? Porque pareciera que eso está utilizando, ¿verdad? Es verdad que la religión popular ha confundido los dos, como se descubre por algunos nombres israelitas. Amén. Fíjese que no lo vamos a leer. Hay uno que es Baal en primer libro de Crónicas 8:33, 9:39. También Merit Baal, primer libro de Crónicas 9:40. Beeliada, primer libro de Crónicas 14:7. Y especialmente Bealías, que significa Yahvé es Baal. Pero Oseas quiere negar que el Señor es un Baal y está evitando todo sincretismo. ¿Qué está diciendo? Está poniendo en un punto en donde muchas veces se utilizaban en algunos lenguajes o querían ocupar para que hablara de un Dios. Pero se sabía lo que era un sincretismo, era utilizar. Un ejemplo, para que usted tal vez me pueda entender. Usted dice, es un Dios. Es un Dios, pero nosotros sabemos que Jehová es Dios. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a Baal se le diga que es un Dios y a este decimos? Ahora, ¿verdad que Baal es un Dios y Jehová es Dios? Se escribe de la misma manera, con las mismas letras. ¿Cuál es la diferencia? Que yo a la D la pongo como mayúscula. Y a Baal, que es un dios, pongo D minúscula. Se escribe igual. Entonces se ha querido hacer esta utilización para corromper, para cambiar esto de que es un dios. Pero aquí Oseas no está confundiendo. Aquí Oseas está poniendo como que pusiera Dios pero con mayúscula.
dando a entender que no es un Baal. Amén. Oseas lo hace para mostrar que el Señor no es un Baal, sino que es más que un Baal, porque Baal es un Dios con D minúscula, pero Jehová es un Dios con D mayúscula, entonces es mayor. Amén. Continuemos. Ahora, fíjese, estamos viendo ahí donde dice en el versículo 21, responderé, responderé a los cielos. Podemos interpretar el primer verbo como una promesa del Señor pertinente a una reacción positiva hacia Israel. El resto del pasaje puede ser interpretado como una ampliación de esta promesa. Este regreso del Señor constará de lluvias que dará fertilidad a la tierra. Entonces la tierra rendirá todas las bendiciones agrícolas a Jezreel o a los israelitas. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño que siembra su tierra. Pero los nombres en los versículos 22 y 23 muestran que la base de esta fecundidad y toda bendición es la relación personal que Israel tiene con el Señor. Tú eres pueblo mío. Amén. Y en el versículo 18, donde dice en aquel tiempo haré mi pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, trata básicamente del mismo tema, pero ofrece un énfasis en la destrucción de las armas y del don de paz, porque dice, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Entonces, esta profecía probablemente viene después del año, de la palabra, perdón, viene después del año 733 a.C., cuando Israel sufrió el horror de la guerra en manos de Asiria. El resto del pasaje viene de un tiempo más temprano de paz y los ricos cultos sincréticos bajo Jeroboam II. Todo se redactó para identificar a Dios como el Señor de Israel, que busca una relación personal en vez de un servicio forzado. Él es la fuente de la fertilidad en la vida, de la fecundidad en la vida, no Baal. Y aún puede utilizar sequía e infertilidad como instrumento, cosa que es imposible para Baal. Porque ¿cuál era el poder que tenía Baal? Dar fertilidad. Entonces, si él quería, déjeme pensar de esta manera, estamos pensando humanamente, si Baal quería que lo adoraran, ¿qué tenía que dar? Fertilidad. ¿Verdad que él no iba a traer sequía? Porque entonces no lo iban a adorar más, en un pensamiento. Pero ahora, como el Señor es el dueño de todo, Él puede dar fertilidad, pero Él también puede dar infertilidad y utilizarlo como un instrumento. Un instrumento para bendecir o un instrumento para pasar cuentas. Amén. Capítulo 3. Espero yo que tengamos el tiempo para terminar. Vamos a leerlo todo y voy a tratar de explicarlo. Oseas y la mujer adúltera. Y Oseas redime a su esposa. Perdón. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasa. Las compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y media de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Amén.
Entonces, aquí hay una invitación para una reconciliación. Oseas vuelve al modelo de su matrimonio para ofrecer a Israel la invitación a la reconciliación. La naturaleza de esta relación personal que Dios busca recibe más explicación por el mandato. Ve, ama a una mujer. Esta orden es paralela a la del 1:2, pero amar demanda más que casarse. Dios exige que Oseas manifieste una relación que pone en valor en la otra persona, pero que también hace demandas de su conducta. Te voy a amar, pero tú ya no puedes amar a otros hombres. ¿Por qué? Porque Dios ama a Israel. ¿Y qué demanda de Israel? Que solo ame a Dios. Entonces, este amor es una elección soberana de tenerlo como tesoro especial. Sin embargo, es una elección que trae demandas a Israel. Veamos rápidamente Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Entonces, con un simbolismo profundo, Oseas provee un modelo de la relación entre el Señor e Israel. Dios ama a Israel invitándolo a volver. Espera que Israel responda a su amor con un amor correspondido. El capítulo 3 no descubre la respuesta de la mujer, pero la respuesta de Israel y Judá se muestra en la historia. En el versículo 1 comienza el Señor hablando al profeta una vez más. Me dijo de nuevo, me dijo otra vez Jehová. Aunque es posible traducir esta frase me dijo como ve de nuevo. Amén. Ve de nuevo. Entonces Dios da a Oseas una orden paralela a la del capítulo 1. Esta vez es ama a una mujer. No obstante, el nombre de la mujer no se revela. Tradicionalmente se identifica, ¿verdad?, con Gomer en la del capítulo 1. Sin embargo, algunos piensan que esta es otra mujer porque esta profecía, por la fecha, algunos creen que la profecía es en el 730 años antes de Cristo, unos 25 después de los eventos del capítulo 1. Es decir, que hay una diferencia de 25 años. Pasó todo este tiempo y ahora le dice ve. Es verdad que la mujer no se identifica por nombre y que el libro no nos presenta suficiente información para escribir la biografía de Oseas. Su propósito es solo presentar el mensaje de Dios a su pueblo. Entonces, sin embargo, parece mejor identificar a la mujer con la esposa del capítulo 1, Gomer, no solo porque el simbolismo de su compra será mejor, sino también porque el pronombre de la del versículo 2 implica a una persona específica. Uno dice, la compré entonces para mí. Amén. Implica a una persona específica y no a una desconocida. Por eso este mandato de Dios a Oseas en efecto es sigue amando a Gomer. ¿Por qué? Fíjese que amar, que viene de Abab, es la palabra clave del versículo 1. Y esta aparece 4 veces. Y todo el capítulo expresa el contenido de este amor, como el amor del Señor para con los hijos de Israel. Por el lado negativo, no puede ser como el amor personal de Gomer, ni el amor cúltico de los israelitas. El amor de Gomer era un amor desviado. ¿Hacia qué? Hacia los ídolos. E Israel a seguir en pos de los ídolos. Un amor no sincero. Entonces, estos dos tipos de amor son egoístas
y destructivos. ¿Cuáles? El de Gomer y el de Israel. Gomer ama a uno que no es su esposo. La palabra amante en el versículo 1b, rea, normalmente se traduce amigo prójimo, aunque puede significar un amante escogido. Aquí la idea jurídica de un conciudadano es mejor, ¿sí? Con uno de ahí de la ciudad, ¿verdad? ¿Qué más? Ella es adúltera juntamente con un paisano de su esposo y los dos, ella y él, merecen la muerte según la ley. Eso está en Levíticos 20:10 y en Deuteronomio 22:24. Este amor sin lealtad ni responsabilidad los guía a la destrucción. Entonces, recuerde que esta es una figura, una muestra del amor de los israelitas, que es igual. Ellos, dice en el versículo aman las tortas de pasa, una figura retórica para los cultos de fecundidad en las cuales se comían tortas de pasas. Volvamos otra vez a Oseas 3:1, en la parte B, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Amén. Entonces es una figura retórica para los cultos de fecundidad. La finalidad de esos cultos era manipular el poder divino, pero el culto sincrético de Israel resultó en su destrucción. En contraste, Dios demanda que el amor de Oseas sea como el suyo. Este amor de Dios muestra por su libre decisión de elegir a Israel y mantenerse leal a esta decisión. No es egoísta, sino que es generoso y este busca lo mejor para Israel. Pero por eso hace demandas. Pero estos mandamientos de Dios son instrucciones para vivir de mejor manera la vida abundante. También el amor de Oseas para Gomer tiene que guiarle en su manera de vivir. Ahora, hay algo muy importante. Oseas tuvo que pagar un precio por adquirirla. Porque dice en el 2, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y media cebada. Así que, oiga, Oseas tuvo que pagar un precio para adquirirla. 30 ciclos de plata era el precio de una esclava. Éxodo 21:32, o el precio para redimir el voto de una mujer en un santuario. Levíticos 27:4. Por eso es imposible decidir si Gomer fue esclava o prostituta cúltica, aunque puede ser que ella fuera prostituta secular y que Oseas comprara su servicio por un periodo indefinido, muchos años, como lo dice en el versículo 3. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. De todos modos, parece que Oseas tuvo dificultad para obtener el dinero necesario. Eso puede explicar por qué pagó en parte plata, en otra cebada, un grano usado para animales y por gente pobre, donde dice un homer y media cebada. La sorpresa del capítulo son las condiciones que Oseas impone para su esposa y la interpretación que el profeta da para Israel. Son cositas que están ahí que son buenas, hermanos, entenderlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere decir que esto sumaba los 30 ciclos de plata. Ahora, la sorpresa del capítulo, como decía, son las condiciones que Oseas impone para su esposa y la interpretación que el profeta da para Israel. ¿Por qué? Gomer no puede seguir en su prostitución. No puede tener ninguna relación sexual con ningún hombre, incluyendo a su esposo. Así, Oseas proclama la disciplina del amor de Dios para Israel. Para que este pueblo comprenda al Señor y sus bendiciones, ha de sufrir
la pérdida de su identidad nacional y cúltica por un periodo indefinido más ilimitado. Muchos años, muchos días. No tendrá la autonomía ni la seguridad que un rey y un administrador proveen. No podrá adorar al Señor ni con sacrificios auténticos, ni con el condenado sincretismo. Deuteronomio 16, 22. Ni te levantarás estatua. En el 21, ¿verdad? No plantarás ningún árbol para acera. Por eso, hermanos, para mí esta es una indicación de que ni aún el árbol de Navidad es una adoración a acera. Dice, no plantarás ningún árbol. ¿Y qué hacemos plantando un árbol en la sala de nuestras casas? Ahora, en las iglesias, ¿dónde se ponen los árboles? No es en el altar. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que te habrá hecho, ni levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. ¿Ven? Volvamos otra vez a Oseas y vamos a ir terminando. Aún más, no recibirá la revelación de la voluntad divina ni por el modo legítimo del efod usado por el sacerdote, ni en la forma sincrética de los terafines, o sea, los ídolos domésticos. Estará solo y sin defensa como en el desierto. Porque muchos... Ahora, para que usted me entienda esto que le acabo de decir, voy a volver a leer otra vez Oseas 3:4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Entonces, para terminar, sin embargo, el propósito de la pérdida de su identidad nacional, de esta seguridad de culto y comunicación divina, no es el de destruir a Israel. Ese no es el propósito. Es una expresión del amor divino que procura la conservación de su pueblo. Porque dice, la llevaré al desierto. ¿Y en el desierto qué hay? No había nada. Pero aún ellos en el desierto se idearon la manera de hacer ídolos, ¿verdad? Entonces, esta invitación a la reconciliación se da con la firme confianza de que finalmente volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. Para Oseas, buscar al Señor no es meramente asistir al culto en un santuario, más bien es una actitud personal y decisiva de volver temblando, y temerán a Jehová, dice. O sea, con mucha reverencia ante Dios. Si lo hacen, encontrarán su bondad, juntamente con toda expresión de su amor leal y salvador. Amén. Bueno, hermanos, el Señor nos permitió con tiempo, ¿verdad?, terminar la enseñanza. Yo espero que el Señor nos siga hablando, comprendiendo la palabra. Imagínense todo esto, ¿verdad? Y termino con esto, tengo un minuto todavía más. ¿Cuántos de nosotros habíamos escuchado y la llevaré al desierto? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros habíamos escuchado este versículo, verdad? Está en el 2. Ay, Dios mío. En el 14, pero aquí yo la traeré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Cuántos de nosotros habíamos escuchado este versículo? Pero todo el contexto. Pero cuando usted ahora lee Oseas 2:14 y lee el contexto en que lo está diciendo, está hablando de cómo era la mujer, lo que a Oseas le tocaba hacer,
Ahora, ¿cómo era Israel y lo que Dios estaba haciendo? Yo creo que eso nos ayuda a que la próxima vez que usted lea el 2.14, pero aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Usted puede decir, hermano, sí, 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 está hablando de una mujer que era una adúltera, una prostituta, una fornicaria o un Israel en esta condición. Y ahora que nuestra vida podemos llegar a ese punto de deshonrar a Dios. Así que espero que cada enseñanza a usted y a mí nos ayude. Amén. Padre, te damos gracias porque una vez más nos permites poder hablar de tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y que tu enseñanza, tu palabra, sea para nuestras vidas. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.